Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos. Un programa más a Energía a granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae. Yo soy Marcial González y me acompaña Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? Pues muy bien, volviendo de Semana Santa, también descansado. Yo no entro por ahí. O sea, a ver, para la gente, esto lo estamos emitiendo después de una semanita de vacaciones merecida que nos hemos tomado por Semana Santa. Lo que pasa que lo estamos grabando antes y yo todavía no he descansado, así que me falta esa semana de vacaciones. Yo podría venir aquí y es verdad que a veces lo hacemos, es decir, ¡ay, qué bien Semana Santa! ¡Qué guay! ¡Que descansamos! Ismael se fue a Tombuctú, yo me fui a no sé dónde, tal, y no hicimos nada. Pero estoy muy cansado. Estamos grabando antes de irnos de Semana Santa y yo les voy a decir que espero que cuando escuchen esto todos hayan tenido una muy buena Semana Santa, pero yo ahora mismo estoy muy cansado y me hacen falta las vacaciones. Isma, ¿qué pasa? Me has jodido la entradilla. Isma, la entradilla. Ya. Pero... No, es que iba a decir que está mi alma purificada, que espiritualmente pues me siento renovado, pero ¿no? Si tú eres un pecador. El corazón sacro. Pero sí que es verdad que, ojo, está en Lanzarote el fin de semana. Y está gozando. Es verdad. Tengo un montón de datos de Lanzarote. 25 volcanes, 160.000 personas, lleno de guiris, pero petadísimo. Pues nada, el próximo Energía Nómada... No vayáis, no vayáis. Es una cosa muy fea. El próximo Energía Nómada sobre el sistema Lanzarote-Fuerteventura podemos hablar. Oye, pues bastante interesante, ¿eh? Hombre, ya podemos celebrar que en Canarias hace buen tiempo. Bueno, quienes siempre nos ayudan a descansar son, como tú sabes, Ismael, nuestros grandes amigos de Fractal. Que yo no sé si tú lo sabías, Ismael, porque este dato ya lo hemos dado, pero es importante recordar que una gestión deficiente de los activos puede aumentar el consumo energético de instalación hasta en un 30%. ¿Tú tenías eso claro, Ismael? No, dudaba entre el 20 y el 40, pero bueno, me lo dejas mucho mejor. Pues en Fractal lo tienen súper claro, que un mantenimiento predictivo es vital, no solo para alargar la vida útil de los equipos, para evitar fallos inesperados, sino también para aumentar la eficiencia de la planta. Ellos nos dan estas soluciones que tienen, como monitorización en tiempo real, mantenimiento predictivo, optimización de recursos, y con esto consiguen no solo que nuestra planta dure más, sino que trabaje de forma más eficiente. Ya saben que todo esto lo pueden encontrar en www.fractal.com, www.fracttal.com, y que tanto en la descripción de los capítulos en podcast como en YouTube dejamos un enlace a la web de Fractal para que puedan aprender muchísimo más. Y bueno, hasta aquí ha sido esta introducción. Ismael, ahora por favor, porque yo, como estoy muy cansado, lo único que me salva un poquito de este cansancio que tengo es tu sección. Las noticias buenas vienen cojeando y las malas vienen volando. ¿Qué vas a decir el Jueves Santo y el Viernes Santo o la piedad? Pero no, en este caso yo creo que es un toque negativo, ¿no? Porque, bueno, lo que estamos viendo no es una noticia, es más una sucesión de noticias, es la oposición social que está viendo a los parques de baterías, en este caso en Asturias. Estamos viendo que incluso AEPIVAL, que es la asociación de promotores de parques de almacenamiento, hay un riesgo de 80 proyectos, que esto supondría alrededor de 1,8 gigavatios de almacenamiento, que recordemos que prácticamente el almacenamiento a nivel de baterías en España ahora mismo pues, está en torno a 20-30 megavatios como mucho, y todos los proyectos que están entrando sería solamente 1,8 gigavatios en Asturias, lo cual me parece fundamental. Claro. O sea, es que yo eso estaba pensando, que para la necesidad que tenemos de almacenamiento en España y la clave que estamos diciendo que es el almacenamiento y los sistemas de almacenamiento de energía para integración de renovables, 1,8 gigavatios es un montón. Un montón. O sea, el PENIEC planifica 22 gigavatios a 2030. Pues bueno, imagínate pues que los comunidades... Casi un 10% de todo, claro. Exactamente. Literal. Y al final la oposición social, hay manifestaciones en contra de estos proyectos, pero bueno, se suma ya a toda la avalancha contra la fotovoltaica, contra la eólica, contra el biogás, y yo creo que aquí
lo que hay que hacer es poner al regulador y al promotor y a todos los interesados sentados en el mismo banco, mirándose a la cara y a contarse verdades y a llegar a consensos. Claro, o sea, la verdad es que no dejamos de hablar de esto, de la licencia social, de cómo llegar a acuerdos entre la población y los proyectos, cómo evitar ese tipo de situaciones donde muchas veces es por pura por puro desconocimiento de la tecnología o por Eso es. algo que se genera por falta de acuerdo, como tú mismo has dicho. Entonces, bueno, quizás es buena idea dedicar el programa a volver a hablar de esto. Volvemos a... sobre todo la temporada pasada dedicamos muchísimos programas a hablar de licencia social. Esta temporada también hemos hablado bastante. Pero bueno, yo creo que un problema más... O sea, que un programa de más... un problema más. Un programa Yo, más solucionando problemas. Así es. Así está. literal. Y un programa más donde es verdad, en verdad es el invitado el que viene a solucionarnos los problemas a nosotros. Así que si te parece, damos paso a la entrevista y ahora volvemos. Venga, vamos con ello. Y ya estamos de vuelta con la entrevista. Y bueno, Ismael, yo iba a pedir perdón a la audiencia por ser tan pesados con este tema, pero yo creo que es tan importante que no podemos dejar de hablar sobre este tema otra vez, sobre la licencia social. Así que si te parece, he buscado en la fuente de datos más fiable de todas, que no es la IA, sino sigue siendo Wikipedia, para mí, obviamente, y le he preguntado qué es la licencia social. Y me lleva una sorpresa, ahora les cuento, porque la licencia, según Wikipedia, la licencia social o licencia social para operar es un término utilizado para referirse al grado de legitimidad social de actividades y proyectos de una empresa o actividad económica determinada. Se refiere al nivel de apoyo y aprobación de las actividades de una empresa por parte de diferentes grupos de interés. Vale, hasta aquí está guay que esté verbalizado, o sea, porque quizás no lo habíamos verbalizado tan bien, o sea, yo nunca lo había visto definido como con términos tan así como precisos. Y lo que me sorprende es que estamos hablando de un término que surgió en 1997, donde un tal Jim Cooney, como se llame, lo utilizó en una conferencia del Banco Mundial como metáfora para referirse a la oposición de la gente local a proyectos mineros. Así que esto que parece que el concepto de licencia social es algo muy nuevo, ya sabemos que viene de 1997, es decir, hace casi 30 años ya, mi madre. Sí, casi 30 años hace. Y en el contexto minero, y esto, pues últimamente, como ya hemos comentado en muchos programas, ha pasado pues al asunto de las renovables, la energía, y prácticamente es algo que está al orden del día en todos los foros. Siempre hay un huequito para hablar de licencia social. Así que nosotros hemos traído a una super experta en todas estas movidas, que además es muy amiga, ya la conocemos, ha venido más veces, cerró la temporada anterior y en esta temporada también queríamos contar con ella. Ella es Ayar El Mansouri, que es especialista en regulación energética con más de 6 años de experiencia en el sector. Inició su carrera profesional como responsable de comunicación y asuntos públicos en el clúster de la energía eficiente de Cataluña. Posteriormente trabajó como técnica de regulación en UNEF y responsable de UNEFCAT. Ayar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. O sea, yo ya sabéis que os adoro. O sea, muy bien. No sé qué decir. Nosotros también te adoramos a ti. Teníamos muchas ganas de contar con tu punto de vista en todo este aspecto, porque al final tú esto lo tratas de una forma muy cercana. Al final te dedicas a regulación, que la regulación no es otra cosa que la norma que se pone para lidiar entre Estado, empresas, personas y para tener un marco común de actuación. Así que tú trabajas literalmente con esto día a día. Así que bueno, la primera pregunta, que es muy facilita, ya sabes que empezamos siempre muy tranquilitos, que es, bueno, hemos hablado muchas veces de conflicto social, licencia social, y bueno, pues nos interesa saber cómo está a día de hoy esto de la licencia social, cómo es la situación en España, se han calmado las aguas después de, pues yo me recuerdo por ejemplo de la película de Sorogoyen, ¿no? La de Asbestas, que avivaba mucho más todo este debate. ¿Hemos ido a peor, a mejor? ¿Cómo está el ambiente ahora mismo?
Wow, es una pregunta que no te sabría responder, la verdad. Mejor o peor, es relativo. Bueno, Si el levantáramos o la sea, tapa de los ¿Tú conflictos piensas sociales. que esto es Dime, como un dime. termómetro? ¿Aumenta la temperatura o se ha bajado un poquito? O también puede ser a nivel regional, ¿eh? Oye, que igual en unos sitios el conflicto ha aumentado y en otros se ha suavizado. yo creo que depende de la comunidad autónoma, ha aumentado o sigue igual. Hay otras que parece que de momento no hay mucho conflicto, pero sí que es cierto que con relativamente nuevas tecnologías donde se está apostando ahora, sí que empieza a haber un rechazo. O sea, quizás sí que ha aumentado, sí, Bueno, sí, yo creo que sí. esto también sirve para un poquito pensar bueno, todo lo bueno que le hace las renovables al territorio, cómo podemos enfocar oye, una integración correcta de renovables y territorio, que es algo que hemos hablado muchísimas Mm. veces en Mm. este programa, pero bueno, también podemos empezar a enumerarlos poquito a poquito. Y si yo te preguntara ayer, ¿cuáles son los beneficios más significativos que las energías renovables pueden aportar a los municipios? Los beneficios principales son los económicos, mediante impuestos. Los principales son el IBI y el ICIO. También hay otro impuesto que es menos conocido, que es la tasa municipal, pero el que al final tiene más repercusión es el ICIO, ¿no? Hay municipios que lo que hacen es como que no pueden acceder al ICIO, no pueden gestionar los impuestos que se dejan, pues los bonifican. Mediante esta bonificación pueden pedir a la empresa cómo quieren invertir, gestionar ese dinero en el municipio. Ujú. O sea que lo primero está claro, ¿no? Que de forma La de, pasta, claro, de forma de claro. impuestos casi directos, ya generan una riqueza en el municipio. Eh, Sí. ¿Sabrías decirnos si esto es algo significativo, si marca una diferencia, o sabrías un poquito más o menos cuantificar o darnos un marco más o menos? O sea, marcar la diferencia sí que marca la diferencia, porque ya se ha visto casos en los que en un municipio se instala, por ejemplo, un parque eólico y deja impuestos, y el municipio al lado, como no tiene ese parque, se sienten celos porque no están recibiendo esos beneficios. Hay otro caso que descubrí leyendo el libro, que lo tengo justo aquí, Anda, con referencias de y todo. como buena friki del ¿Qué sector. libro es? ¿Qué libro es? Renovables, la energía de la libertad. Renovables, la energía para la libertad, para una logística catalana del electrón, de Jaume Morrón, Manel Turrent y Ramón Tramosa. Por si quedaba alguna duda de si era o no catalana, Remusa, eso es. ¿puedes leer otra vez el título, por favor? En catalán, Hombre, por supuesto. Renovables, la energía de la libertad. Renovable. Libertad. Libertad. Que es verdad que suena muy Vale. catalá, ¿eh? Me dan ganas de haber hecho este programa con la camiseta del Barça puesta. Pero bueno. ¡Ostras! Ojalá. Pues leyendo el libro hay un apartado en el que hablan del caso de un municipio que es Talavera, en Sagarra, donde el alcalde envió a los vecinos pidiéndoles, hablándoles de los beneficios que iban a dejar un parque eólico en el municipio. Y lo que decía básicamente era que aumentaba el bienestar de todos los vecinos y que ayudaría a reducir los efectos del cambio climático, sustituyendo la energía obtenida de los consumos de combustibles fósiles por energía limpia. Y también, aparte, pues eso, generaría más recursos para el municipio. Una de las cosas que decían es que los vecinos de los propietarios donde se ubiquen los aerogeneradores recibirían una compensación económica en concepto de alquiler de 2.650 euros megavatio al año.
Bueno, y poner como más ejemplos, ¿no? O sea, otro ejemplo aquí, hablando de litio, bueno, Bueno, pero básicamente que un parque eólico está claro, ¿no? Que tiene un impacto económico positivo en, en la comarca. Eh, y haciendo un poco el ejercicio, ¿no? Bueno, somos un pueblo, ubíquenlo donde quieran, de la población que quieran, más, menos habitantes, sí, porque siempre pensamos en el entorno rural muy aislado, porque es donde un poquito sobra el espacio. Es verdad que en la Plaza del Sol de Madrid pues no se puede instalar mucha fotovoltaica, por eso nos vamos siempre al ambiente más rural. Vale, llega una empresa a instalarnos paneles fotovoltaicos. Dime, pero a dime. ver, no en el ambiente más rural, sino donde el entorno sea favorable. O sea, no vale cualquier terreno, no vale cualquier ubicación, o sea, que tampoco es tan libre el, venga, pon el aerogenerador allí o la placa allá o no. De O hecho, eso es muy sea, interesante lo que comenta Ayar, porque al final, bueno, depende del punto de evacuación y depende de la red. Entonces, al final, lo que se produce muchas veces es que, bueno, pues imagínate, ¿no? Hay un pueblo que tiene pues buen acceso o que no tiene que tirar una línea de evacuación con muchos kilómetros y de repente lo que sucede es que hay un boom de proyectos muy acotados en una zona de territorio muy delimitada. Claro, como toque a 3 ayuntamientos o depende de cómo sea de grande el término municipal, imagínate, ¿no? Un término municipal de un ayuntamiento solo muy amplio, con una buena zona, pues imagínate, fotovoltaica, ¿no? Pues buenos accesos, plana, zona de evacuación, se te van a inflar de todos los proyectos que van a querer meter ahí. Entonces, al final, ese ayuntamiento se va a forrar y va a tener unos impuestos fiscales muy elevados durante los 20 años que esté operando. Pero si pasa lo contrario, por ejemplo, en las zonas de Castilla suele pasar eso, pero por ejemplo con los parques eólicos igual pasa lo contrario, que al final toca varios términos municipales y se va a distribuir mucho más los beneficios fiscales a diferentes ayuntamientos, lo cual, oye, pues cuanto más beneficie a mayor número de ayuntamientos, bastante mejor. E incluso al final, el propio propietario de las tierras que las arrenda o las vende o lo que sea, normalmente se alquilan a las empresas. Pues si hay una alta competencia y hay buen recurso solar, buenos accesos, superficie, zona de evacuación, el precio se va a inflamar bastante. Entonces, bueno, al final eso también hay que tenerlo en cuenta de cara a, no solo a los beneficios fiscales que obtiene el ayuntamiento a corto plazo, como el IBI y el ICIO, sino también los beneficios que pueden obtener diferentes términos municipales agregados o bien los propios habitantes. O sea, no es lo mismo un latifundio, las zonas de Castilla que son muy amplias, que igual te cabe un parque fotovoltaico de 50 megavatios o 60 en la tierra de una persona, que todo lo contrario, ¿no? Un parque de 60 megavatios en pequeñas superficies de tierra. Eso es bastante interesante. sí, o sea, también hay que tener en cuenta que cuando hay diferentes propietarios involucrados, porque son minifundios, también se complica la gestión, porque tienes que poner de acuerdo y al final es un... O sea, cuando desarrollas proyectos, al final o sea, topas con la realidad, con el día a día. Y la realidad es que la gente tiene vida, la gente vive, muere, la gente tiene herencias, luego tienen que hablar, no sé qué, y acaba siendo... No todo es tan fácil como parece, ¿no? O sea... La gestión eh, social, ¿no? En este caso no es licencia social, sino gestión social. Y en esos casos, sí. ya te pregunto yo, ¿cómo se gestiona? O sea, te quiero decir, ¿cómo puedes poner de acuerdo, yo qué sé, ya no personas, sino familias? Porque obviamente igual los terrenos están compartidos, herencias, lo que comentas, se ha Mm. muerto uno, tal, o no me hablo con mi hermano y tenemos que vender el terreno. Eso, al final, ¿cómo se gestiona y cómo puede impactar en dilatar los plazos de un proyecto?
A ver, eso se gestiona pues negociando. O sea, al final tú llegas hasta donde llegas, ¿no? Luego a partir de allí pues las personas son libres y pueden elegir, pueden decir que sí, que no, llegar a acuerdos, no llegar a acuerdos. ¿Cómo dilatan los plazos? Pues los complica, la verdad. O sea, tú al final cuentas con unos plazos para desarrollar un proyecto, porque así lo establece la regulación, para no perder el acceso y conexión. Entonces, si se te dificulta o pierdes un terreno, el proyecto empieza a complicarse. O sea, no todo es tan sencillo como parece. O sea, hay muchísimas casuísticas, muchísimas. Aquí una pregunta también, porque claro, estamos hablando, o sea, me refiero, cuando vino la temporada pasada David Ribó, por ejemplo, que nos presentó este manual de buenas prácticas, todo era mucho más, ¿cómo decirlo?, propositivo, ¿no? Era bueno, pues, oye, las cosas se pueden hacer bien, sí, pues tenemos esto o tenemos esto otro que está muy guay para enmarcar todas las acciones, pero a ti te ha tocado la parte difícil, ¿no? Que es que a ti te ha tocado la parte en la que tienes que coger todo eso y decir, vale, ¿cómo lo ponemos en una norma bien puesta? ¿Lo regulamos? ¿Cómo asesoramos para que eso quede implícito? Y luego, sobre todo, las normas que ya están, ¿cómo hacemos para utilizar eso y adaptarnos a todo el marco que se va forjando? O sea, porque eso es mucho más difícil, porque tú estás hablando ahora de procesos, pues que hay que mirar, que no sé qué, pero claro, todo eso tiene que quedar escrito, o sea, porque yo parto de la base de que es imposible escribir todas las casuísticas, ¿no? Porque no va a haber una norma que diga qué pasa cuando el primo del que tiene el terreno se enfada y quiere vender su parte, pero ella tenía un acuerdo, o sea, eso no va a estar. Entonces, ¿hasta qué nivel se puede regular? O sea, ¿qué herramientas se pueden tirar para intentar regular todas Eso estas no lo situaciones? puedes regular. O sea, Claro. Expropiación a los 2 años si no se comunican entre hermanos, ¿no? Algo así. es que no tiene sentido, la verdad. Una cosa es pedir la declaración de utilidad pública siempre y cuando se trate de un proyecto de interés superior, que eso se lo tendrán que evaluar las comunidades autónomas y no es sencillo de conseguir porque tiene que estar bien justificado. Pero lo que sí que está a debate o se está ya empezando a ver es la importancia del urbanismo y cómo está frenando el desarrollo de proyectos renovables. Cuando hablamos de urbanismo hablamos pues eso de la licencia de obra, entre otras cosas. Y cómo hacer algo, pues es complicado, la verdad. Valencia sí que ha empezado a gestionarlo. Creo que Valencia tiene es un caso de que puede ser un buen ejemplo a copiar por parte de otras comunidades autónomas, y es que sacó una ley que ahora no recuerdo cuál es exactamente, que decía que no se podía paralizar la licencia de obras para parques fotovoltaicos, porque lo que se está viendo es que se están paralizando licencias de obras mediante moratorias encubiertas, diciendo, bueno, tenemos que, en el caso de según qué proyectos, evaluar a nivel urbanístico, replantear el plan territorial, ¿ok? O sea, es que es bastante... O sea, sí, esto es una cosa, luego te encuentras con almacenamiento que como es algo nuevo, tampoco saben cómo ubicarlo. Al final hablamos de planes territoriales que son antiguos, no tenían contemplados estas figuras. Y Entonces, que muchas aquí veces sí que... son ayuntamientos muy pequeños, sin conocimiento técnico, porque no tienen tampoco capacidad, entonces todo es muy al trancazo. Claro, también el desarrollo de un proyecto requiere unos plazos que muchas veces están muy ajustados y los procesos de decisión y de regulación aquí se pueden demorar mucho, lo cual pues tampoco casa la ventana temporal. Entonces, ¿cómo podemos hacer? O sea, todo esto lo estamos enfocando a que mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para ajustar un marco regulatorio que le venga bien a las empresas sin que tampoco esto sea, voy a meterte la excavadora en medio del pueblo? Que entiendo que son como
hay que buscar el punto medio que contente a todas las partes. Sí, Ahora que la regulación ya está preparada para ello. Es decir, la empresa no puede hacer lo que quiera. Por eso hay una regulación que protege. Claro, pero ¿cómo hacemos tampoco para, o sea, me refiero, cómo vamos un poquito más allá de la regulación? Es decir, ¿hasta dónde podemos llevar la regulación? ¿O qué crees tú que se podría mejorar? Es complicado porque son competencias. O sea, al final urbanismo es competencia autonómica, municipal. O sea, sí que hace poco un compañero me explicaba un caso de buenas prácticas en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se ha generado una figura de coordinación urbanística entre los municipios y la propia comunidad para entender qué está pasando. Creo que más que regulación es una cuestión de coordinación. Es que al final, a nivel regulatorio, lo que también se está planteando es introducir, en el caso de almacenamiento, esta figura en la ley básica del sector eléctrico. Pero bueno, como tenemos un congreso muy fragmentado y es muy difícil llegar a acuerdos, se complica. Entonces a nivel ministerial tampoco tienen las herramientas para seguir adelante. Lo están estudiando, pero es que solución factible ahora mismo no hay. Es una cuestión muy de diálogo, de convencer, de coordinarse. A nivel regulatorio, te digo, a nivel nacional complicado. claro, es que a nivel Y a nacional nivel... que pueden, o sea, no pueden regular. Por mucho que los parques sean de más de 50 megavatios y tengan que gestionar ellos la ley de evaluación ambiental, lo que dice Ayar es, al final, la competencia y la seguridad jurídica o que la figura legislativa que tiene más fuerza jurídica es una ordenanza municipal de urbanismo. Y eso en el caso de la licencia de obra. Y tú imagínate, o sea, yo es que me pongo en el caso por lo que comenta ella. Te llega la concejalía de vivienda, tú no tienes ni puñetera idea de lo que es un megavatio hora. Y te llega un parque fotovoltaico. O te llega un parque fotovoltaico con hibridación. Y tú tienes que gestionar y ser capaces no solo de gestionar ese parque, porque obviamente te van a venir otros, sino también cuadrarlo con la planificación urbanística de cada municipio, que un municipio pequeño, como comentabais, igual la cambia cada 5 o 10 años. Entonces, ese es un tema que es lo que dice ayer, igual tiene que haber alguna coordinación o lo que, sobre todo, asesoría por parte no solo de los interesados, de los promotores, sino también pues las diferentes diputaciones provinciales que son las encargadas de dar formación y de dotar recursos financieros a estos concejalías, a estos municipios que se vean más afectados, porque al final esa es la vía más complicada. La vía más fácil es poner una moratoria y decir, no, mira, oye, mira, es que el plan de urbanismo está caducado. Y a partir de ahí, ya está. O sea, eso es un poco la tensión social y el rechazo social, que se está tirando por la vía más simplificada, la vía más sencilla, que es decir, oye, mira, no, porque todo esto es muy complejo y no tenemos la capacidad. Vamos, yo creo que al final, tanto a nivel de diputación e incluso con diferentes grupos sectoriales, digamos, dirigidos y coordinados por el propio MITECO, el Ministerio de Transición Energética, son los que tienen que dar un poco la palanca de cambio para que esto evolucione, porque si no, lo que comentabais, ¿qué tecnologías? Mira, la fotovoltaica empezó, la eólica sigue, la eólica marina ni se le prevé hasta 2030. Ahora tenemos conflicto con el biogás, con con los parques de baterías. O sea, es que cualquier tecnología nueva que intentes meter en un municipio va a pasar eso. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba ayer, porque no hay dotación técnica ni de coordinación. Y perdona que Sí, me ponga tan sí. vehemente. No, sí, sí. Y también, justo hablando de biogás, ahora también empieza a haber, no sé si lo has visto tú, Isma,
En Castilla-La Mancha, que sacaron la propuesta del plan de biometanización. No sé si lo viste. Sí. Bueno, también complica el desarrollo y encarece el desarrollo de estos proyectos. Desde la perspectiva medioambiental se ha hecho así, no sabemos exactamente por qué. Pero estamos viendo muchos frentes, la verdad, entre medio ambiente. Claro, o sea, con el tema del biogás, tú piensas que al final va asociado a macrogranjas. Es decir, tenemos una balsa, bueno, incluso a las EDAR, ¿no? A las depuradoras de residuos líquidos. Tenemos que gestionar todos los olores, todos los purines que proceden y de repente te encuentras con que no hay ninguna normativa y aquí somos el país del pelotazo. De repente te pongo un proyectaco de 50 a 60 megavatios de biogás cuando en realidad el pueblo no tiene ningún consumo, lo quieres meter todo a la red, pero el pueblo no tiene ni voz ni voto con la planta de biogás y de biometanización. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se regula? ¿Le vas a decir a un concejal de urbanismo, por un lado tiene un proyecto fotovoltaico de baterías y por otro lado tiene que gestionar una macrogranja y, y luego la planta de biogás? O sea, vamos a ver, es que me parece muy fuerte lo que está pasando y sobre todo, y con esto yo ya me crucifico, la dejadez regulatoria que está habiendo. Porque es que no se está haciendo nada, se va dando a trompicones. Problema. Primero viene el problema y después la solución. Cuando debe ser tener un poco de previsión y de perspectiva y decir, mira, vamos a tener esta problemática, que es lo que se está viendo, que está pasando con todas las tecnologías, y a partir de ahí ya prevemos unas soluciones. Sí, a ver, quiero matizar el tema de las macrogranjas. Es decir, cuando hablamos de biogás, también las cosas se pueden hacer bien, es como todo. Yo personalmente, biogás creo que tiene mucho más sentido hablarlo desde la perspectiva de economía circular que no desde la perspectiva de energía. O sea, es al final una solución, o sea, es una solución para darle salida a los purines, evitar las contaminaciones, no tanto desde la perspectiva energética. Y no tiene por qué atraer macrogranjas, sino el objetivo del biogás, al menos como yo lo veo, es dar una solución a un problema, no generar más problemas. Sí, O sea, sí. que hay que matizar. O sea, no todo el mundo quiere especular y generar dinero porque sí. O sea, al final también hay una perspectiva de innovar y de solucionar, ¿no? O sea, no hace falta ser todo el rato pesimista y negativo y vamos a fustigarnos y todo lo que venga es malo y malvado. Claro, claro, sí, ahí estamos de acuerdo. Porque al final la macrogranja va a seguir existiendo, porque obviamente por mucho que intenten poner moratorias, el consumo de carne está disparado y nosotros exportamos porcino a China a cantidades ingentes y a Estados Unidos, que ojo igual con los aranceles, a ver qué pasa. Pero, ¿cuál es la alternativa? No poner una planta de biogás, que al final incluso la biometanización se puede utilizar para dar abastecimiento y consumo eléctrico y térmico a las diferentes, pues bueno, a las EDAR o en ese caso a las granjas. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque si la macrogranja se mantiene, el purín va a seguir estando sin ninguna balsa y sin ningún sensor, sin ninguna digestor anaerobio para que eso se canalice y se inyecte a la red. ¿Qué sucede con el metano? ¿Lo dejamos salir y que caliente la atmósfera? O sea, es que al final es un poco el equilibrio que hay que encontrar en todo esto. Sí, o sea, al final una planta de biogás es una solución a una situación actual. O sea, hay que verlo así, no como una atracción de problemas o una generación de problemas. O sea, economía circular, 100%. Vale, O pero sea, y aquí, eso hay que explicarlo. O sea, claro, al final, Claro. en lo que se ha fallado es en la divulgación. O sea, se ha visto en almacenamiento. Una de las cosas que a mí me sorprende es, teniendo la herencia que tenemos de la fotovoltaica y la eólica,
donde se ha fallado con la divulgación y se ha generado esta oposición social, sabiendo que ya venían nuevas tecnologías a coger más protagonismo, como el almacenamiento, que siga habiendo esta falta de... Ahora sí que se está trabajando más de divulgación, pero te encuentras con miedos que son normales, o sea, miedos a lo desconocido. Si nadie te ha explicado qué significa una batería, pues seguramente lo que tú te imaginas sea mucho peor que lo que realmente sea. Porque al final hablamos de una tecnología que está regulada, que hay unas normas, que cumple, pero si nadie te lo explica, pues Claro, es complicado saber. a mí eso me da rabia porque tuvimos hace 2-3 semanas a Charlie, a Carlos Vázquez, hablando de nuclear, y nos dijo una frase que me recordó mucho lo que está pasando ahora, ¿no? Que es que nos dijo, oye, gran parte de la oposición a la nuclear es porque cuando se empezó a instalar nuclear y cuando estaba la nuclear instalada, mucha gente de la nuclear decía, "Buah, ¿para qué vas a estar explicando lo que es la nuclear si la gente no lo entiende? Pues la nuclear y ya está, y la gente que se calle la boca". Y eso lo que hace es generar oposición, o sea, y creo que desde el sector renovable, tanto privado como público, porque tampoco es que se haya hecho un esfuerzo muy grande desde la parte pública, se ha dicho, sí, pues esto es bueno para el cambio climático, entonces lo podemos poner por todos lados. Y es como, bueno, pues quizás hay que hay que echarnos un par de pasos para atrás y hablar y decir, oye, pues mira, cuando ponemos esto en tu municipio, lo que va a pasar es esto, esto, esto y esto. O sea, y tener un trabajo, insisto, tanto de la parte privada, que a lo mejor puede hacer un contacto previo, como de la parte pública, que puede dedicarle más recursos a los ayuntamientos a que lo entiendan, o yo qué sé, pues yo no soy, vamos, no es mi tema, no soy yo de pensar soluciones, pero mira, un curso a los ayuntamientos de cómo gestionar proyectos renovables, que lo dé el Estado, ¿no? Y entonces el responsable de turno de un ayuntamiento pues sabe cómo afrontar esto, sabe cuánto dinero va a dejar en su municipio, sabe todo lo que le interesa económicamente, además está informado de las buenas prácticas, sabe lo que puede pedir, lo que no, se lo haces todo mucho más fácil porque muchos ayuntamientos pequeños, o sea, tienen muchos problemas y no todos son instalación de renovables, sino tienen muchísimos problemas del día a día. Entonces, también desde lo público facilitar estas cosas y así es como va entrando todo porque la gente entiende que eso es bueno, primero, para el medio ambiente, ¿no? Y segundo, eh, y quizás más importante para la gente local, que también les va a reportar un beneficio a ellos, que es lo que tienen que ver, lo que tienen que sentir, lo que tienen que conocer, porque si no es verdad que es imposible, va a existir este rechazo del que ya nos hablaba Charlie. Pero eso No sé si está estás de pasando con acuerdo las baterías. O sea, ¿qué está pasando con las baterías? Que no se comunica. O sea, no se sabe muy bien lo que es cuando de repente llega un parque de baterías. O sea, ¿cuál es la parte activa más allá del promotor por la parte del ayuntamiento? O sea, es que no hay nada de difusión. Y por eso nos estamos comiendo ahora la moratoria que se plantea en Asturias, que va a afectar a 80 promotores, a 1,8 gigavatios de baterías que está planificado y es lo que necesitamos para el sistema ahora mismo. Y si te miras el argumento de la asociación o como se llame o que está en contra y dices, hostia, pues igual tienen un argumento serio, ¿no? Dices, igual tienen argumentos bastante bien pensados y objetivos. Y dicen que riesgos medioambientales, problemas de la salud, o sea, por tema de frecuencias, porque utilizan baterías de ion litio. Entonces dices, o sea, es que no tenéis ni idea de lo que estáis planteando. O sea, ¿cuál es la problemática? Mira, yo entiendo que un parque fotovoltaico tenga impacto medioambiental, que un eólico también. Pero me estás diciendo que un parque de baterías me vas a parar 1,8 gigavatios por argumentos que no se sostienen por ningún lado. Y así todo. Sí, es un sector bastante complicado, la verdad. Es un poco desesperante, o sea, frustrante. O sea, sí, es frustrante. Intentas avanzar y siempre hay algo que acaba pasando. O sea, está lleno de cisnes negros. aquí un poco por ir Sí, Martín. identificando cosas, porque yo tenía, como ya nos estamos acercando más o menos al final, yo tenía por aquí un titular
que es del periódico La Vanguardia, del día 23 de marzo de este mismo año, o sea, hace un par de semanitas, que dice: las renovables en Cataluña crecen 3 veces menos que la media española. Cataluña apenas representa el 4,8% de la generación de energía renovable del conjunto de España. Es verdad que en Cataluña hay mucha gente, pero también es una comunidad bastante grande en territorio. Entonces, justo escogí esta comunidad porque tenemos la suerte de que por lo que sea eres catalana. Y te pregunto, ¿hay algo que se está haciendo mal en Cataluña? ¿Por qué no se está instalando esto? ¿Es un problema de regulación? ¿Es un problema de oposición social? ¿Es porque no cabe? ¿O es Caber, por cabe. asco? Cabe. ¿Con o sin tilde? ¿Es por asco a las renovables o por asco O por nuclear? Ambas. No, queremos saber tu punto, cuéntanos. En Cataluña hay una oposición social fuerte a las renovables desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo, desde hace años. Probablemente seamos pioneros en oposición social. ¡Ostras! Me extrañaría. Enhorabuena. Catalanes, siempre a la vanguardia. Ajá, La Vanguardia, hilando con la noticia, muy bien, Ayar. Veníamos también de estancamiento. Luego en el 2019 se aprobó el famoso decreto ley 1619 que desbloqueaba las renovables. Parecía que avanzábamos. Se generó bastante... Bueno, hubo un cambio de gobierno y se volvió a modificar ese decreto ley, intentando adaptarlo, integrando medidas de aceptación social. Lo que pasa es que esas medidas ya eran restrictivas. Te reducen los territorios donde tú puedes ir, no puedes ir a cualquier territorio. Si es según qué terreno agrícola, no puedes instalar allí las renovables. Por ejemplo, la película de Alcarrás, donde se ve que aparecen a instalar un parque de placas solares en un terreno donde antes se cultivaba, no recuerdo si era, no sé, qué fruta, o no recuerdo exactamente qué alimento. O sea, en la realidad eso no se puede hacer, o sea, por ley. El terreno agrícola está protegido. La fuerza agrícola tiene mucha fuerza, mucho poder en Cataluña. Entonces, a nivel regulatorio, sí, se está trabajando en la zonificación de dónde poner las renovables en Cataluña, una herramienta que en principio tiene que facilitar lo que no está prevista hasta el 2026. Pero vamos, que es una suma de todo el retraso en Cataluña. Una fuerte oposición social, muy fuerte, y una regulación restrictiva. Y a esa regulación tienes que añadirle que aparte de esas restricciones tienes que abrir el 20% del proyecto cuando supere los 5 megavatios a participación pública. Con lo cual, si hay personas que quieren participar en ese proyecto, tienes que contar con ellos para tomar decisiones. Es un proyecto que se retrasa, que se encarece. Al final, desde la perspectiva de inversor, deja de ser poco atractivo. Cataluña, al menos hasta día de hoy, para muchas empresas diría que era territorio hostil. Sí. En tierra hostil. Sí, o sea, se puede titular así, ¿no? Cataluña en tierra hostil. O sea, se ha dado momentos bastante surrealistas en temas de avales, de que un promotor quiera recuperar el aval y que no pudiera llegar a contactar con el departamento responsable porque energía creo que era
en ese momento de Esquerra, o no sé si Esquerra y el otro era de Junts o alguna cosa así. Entonces, como entre ellos no se hablaban, tú como civil, o sea, como ciudadano, como promotor, como empresa, llámale X, te quedabas desamparado. O sea, creo que ha sido una suma de muchas cosas. Y, O sea, Y- realmente la realidad es muy compleja. ¿Y va a cómo haber podemos alguna irlo solución. mejorando? Eso Claro, es, claro. ¿Eh? la solución. La solución. La solución, a ver, yo creo que la Cataluña está encaminada. O sea, yo como catalana empiezo a ver la luz, empiezo a ser más optimista. Empiezan a alinearse las voces, cosa que es muy importante. Ahora cuando tenemos una nueva directora general de energía, que es la exdirectora del ICAEN, que ahora ha subido. Marta Morera lleva tiempo como directora del ICAEN, conoce perfectamente lo que sucede. Antes de estar en el ICAEN, en el Instituto Catalán de Energía, estuvo trabajando en el ayuntamiento de Rubí. Es decir, conoce las diferentes escalas y no tendría por qué haber tampoco problemas políticos, porque ahora mismo allí gobierna o sea, el PSC, pero Marta es de Esquerra, y Marta es una persona coherente, es una persona con ganas de avanzar, con ganas de solucionar. Luego tienes la energética, que es otra de las voces, que las personas que están allí son personas competentes, son personas también con ganas de empujar. Son personas que desde que estaban en el sector privado han empujado muchísimo para avanzar, han dialogado muchísimo con el territorio. El presidente Santi Martínez es una persona que se ha movido muchísimo por todo el territorio, lo conoce todo el mundo, es una persona con una habilidad para dialogar, para llegar a consensos importante. Entonces parece que sí que las voces empiezan a estar alineadas, o sea, ya empieza a haber una coherencia. Veremos cómo avanza todo, porque al final uno de los problemas que te encuentras es que por mucho que haya esas voces a nivel municipal, los ayuntamientos también tienen su propia voz. Y uno de los pasos que estamos viendo que es importante es darles voz a los ayuntamientos desde las comunidades, desde el gobierno autonómico, desde otras tomas de decisión, que no se vean desamparados y que les vienen con normativas o lo que sea dados sin haberles consultado. Claro, claro, ¿Y es que tú eso es lo crees? importante. Sí, o sea, la comunicación previa, ¿no? Que es lo que se llama y que nunca ha existido. Porque al final la oposición social quiero decir, tiene su raíz y tiene su origen. Y es que de repente te llegan tropel los promotores y te meten no sé cuántos megavatios. Entonces, ¿qué demandas tú crees o que esas voces de administraciones locales tienen alguna demanda para favorecer la implantación de renovables? Es decir, oye, mira, pues, no sé, dame esto a cambio y te lo permito. ¿O es un no, no quiero aquí renovables? Te quiero decir, ¿cómo se llega a ese consenso? Al final el consenso es un tira y afloja. El promotor tendría que ofrecer algo o el ayuntamiento demandar algo más allá de dinero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es muy buena pregunta. Bueno, escucha activa, ver qué quiere el ayuntamiento, evidentemente llegar a puntos de encuentro, ver qué se le puede ofrecer al ayuntamiento que necesite, por ejemplo, pues si tienen que arreglar un camino por lo que sea, pues intentar pues, ver si se puede gestionar por allí, si se necesita no sé, placas de autoconsumo para un edificio público, pues ofrecerlo, Ujú. pero tampoco es tan sencillo. Al final hay una parte que cuando es no es no. Y a salir de allí hay un componente que es importante, que es que cuando hay una oposición social fuerte en un municipio, el gobierno municipal tiene, o sea, mira por los votos. Entonces ahí, por más que ofrezcas,
si te vas a jugar las siguientes elecciones, pues es complicado llegar a un consenso. O sea, no es todo tan idílico, no hay solución fácil. Pero ¿tú O sea, crees hay que se puede alcanzar? O diferentes... sea, ¿tú crees que podemos llegar a un futuro donde se pueda alcanzar, digamos, donde los ciudadanos entiendan los beneficios que generan las renovables para ellos, donde el marco regulatorio sea apropiado para dar seguridad jurídica a las empresas, donde pues haya una buena comunicación por parte de todos? O sea, ¿crees que eso se puede alcanzar o hay tantas realidades que verdaderamente es imposible? ¿Se puede alcanzar? Sí. Pero siempre va a haber problemas. O sea, la vida es eso. La En la vida vida son siempre hay problemas. problemas. La vida La son vida es una problemas. crisis constante. Es decir, creo que sí. Al final, el ciudadano lo que quiere es ver repercusión directa. Lo vemos con el cambio climático. Tú, por mucho que lleves décadas anunciando que el mundo se acaba, pues, si no te afecta directamente, no lo notas, pues te da igual. En cambio, aparece una crisis sanitaria y ahí todo el mundo reacciona porque es real, muere gente. Claro, Mm. por eso yo O creo sea, que el argumento de no, es que esto es para luchar contra la crisis climática, que es muy importante, lo de las renovables, sí. a mucha gente del pueblo no le conviene, o sea, no le conviene, no le compensa. No, Y dice, sí, Cero, ok, cero. vale, esto es para contaminar menos, pero Claro. yo aquí vivo, o sea, no me lo ¿Dónde está instales el aquí, cambio ¿no? Es lo que hemos climático que yo lo vea, Claro, claro. ¿no? Entonces, hay gente a Eso la que es. solo le vas a poder convencer si va a tener un beneficio económico o un beneficio superior a, pues, esa pequeña molestia de que instalen un parque de generación en su pueblo. O sea, y Mm. eso, y comunicar eso es muy importante y que la gente sea consciente de que no solo estamos hablando de que, pues mira, esto es para generar energía limpia y no contamina, sino que, oye, pues va a dejar dinero en el pueblo y a lo mejor, pues, Claro, o se va sea, a poder abrir un... ese es el tema. Yo creo que es la redistribución de los ingresos fiscales que obtenga. Al final hay un concepto muy interesante en todo esto que es la justicia percibida dentro de transición justa, ¿no? Que tienen los ciudadanos afectados o directa o indirectamente por un parque fotovoltaico o eólico. Es decir, vale. Vas a crear un fondo, yo qué sé, imagínate, se puede crear un fondo para servicios sociales, un fondo para personas vulnerables, un fondo para mejorar, pues imagínate, muchas veces estos pueblos están deslocalizados, no tienen un hospital o un centro de salud cerca, pues puedes poner un sistema de transporte para personas mayores, es decir, que los ingresos se destinen a cosas y herramientas útiles para las personas. Esa es una de las claves y es algo que sí, que cuesta, que es muy... Tiene un componente muy adaptativo, o sea, como tal. Un promotor no puede imponer las herramientas o propuestas que va a hacer, tiene que escuchar y a partir de ahí adaptarlo, porque las demandas de cada municipio van a ser totalmente diferentes, incluso al municipio vecino. Y yo creo que esa es una de las claves para mejorar esta problemática, porque es que seguimos estancados desde hace 4 años, en 2020-21, que empezó el rechazo social, y es que seguimos ahí a tientas, a ver qué pasa. Y hay sí. que poner. Y es muy curioso, ¿eh? Porque al final las encuestas, al menos la última que miré, están a favor de medidas de cambio climático. Pero luego tienes oposición social, ¿no? Es como una incoherencia. Una Claro. incoherencia. La zona de sacrificio. Y Dicen, bueno, es que no quiero que mi campo sea una zona de sacrificio, el monte. Dice, bueno, chico, pues la zona de sacrificio actual es un pozo de Argelia o un pozo de Omán o incluso un pozo de petróleo en la selva amazónica de Perú. O sea, Y que ¿qué me estás tampoco es, contando? y que tampoco es sacrificio. Me refiero, Claro, tampoco van claro. a abrir. O sea, ahora que se está planteando, me parece mucho peor, ahora que se está planteando, que bueno, eso es otro tema que trataremos aquí en el podcast, ahora que se está planteando la reactivación minera en Europa y especialmente la Eso es reactivación un minera en España, pepazo. ostras, claro, o sea, una mina sí que es una zona de Mira, sacrificio, chaval. Es el otro que... día estuve mirando porque se han adjudicado 7 proyectos de minerales estratégicos para España dentro de la ley Sí, de Critical Mineral Act. es el país que más proyectos tiene. Claro, exactamente, son 7. Y supuestamente esta estrategia europea quiere fomentar el reciclado. De esos 7, un proyecto es de reciclado y economía circular.
Hay otro que es de poliminerales, es decir, que es un refinado de varios minerales que al final, pues bueno, oye, lo agrega. Y los otros 5 son de minas, puras y duras. ¿Sabes cuántos de esos 5 tienen ya oposición social? Los 5, Los 5, desde hace claro. años. Que es que dices, tío, Claro, o sea, claro, pero es que eso sí que es normal. Hombre, aquí las renovables podemos argumentar que no está tan mal. Pero bueno, por ir un poco cerrando, ayer. Si tú crees que sí es posible llegar a ese punto donde pues la gente local entienda los beneficios que esto genera, tengamos un marco seguro para las empresas y todos podamos ser felices dentro de que, en palabras tuyas mismas, la vida son problemas. Pero si tú crees que se puede conseguir, yo tiro la mano aquí para atrás y te digo, toma, la varita mágica de energía granel para ti, aquí te la doy. Los poderes mágicos son tuyos. ¿Cómo lo hacemos? Con coordinación entre las administraciones, una coordinación real. O sea, coordinación mano-pie, rollo, que sepan pasarse muy bien en baloncesto, o sea, que sean muy buenos jugando a baloncesto. Sí. O sea, todo lo arreglaríamos con un partido de baloncesto. Entre la gente del pueblo, las empresas y tal. fotovoltaicos contra eólicos, claro. Hacemos un torneito de básquet y gestionamos. Por ejemplo. Sí, coordinación entre las diferentes administraciones, que todas tengan lo que decir, que te aporten su realidad. Al final, el gobierno municipal es el que mejor conoce su territorio. El gobierno estatal al final está en Madrid, no conoce la realidad de cada municipio. Tiene que haber un diálogo, una coordinación, una escucha activa, pero pragmática. Porque en Cataluña hemos pecado muchísimo de 40.000 millones de mesas de diálogo y ahí seguimos estancados. Es decir, coordinación y diálogo, sí, pero con resultados tangibles, avanzar. Porque en Cataluña es eso, o sea, parálisis por el análisis, eso ya no se lleva. O sea, tenemos que superar esa fase. En plan, que el diálogo digamos que sea tangible, ¿no? En un acuerdo vinculante de lo que surja del diálogo, ponerlo en práctica. Sí, hay que ser mucho más ejecutivos. O sea, se echa mucho de menos que se sea ejecutivo. Es decir, no se puede estar todo el rato pensando qué es lo mejor. Tampoco acelerar demasiado, porque luego te encuentras regulaciones que dices, me están poniendo más piedras que otra cosa. O sea, llegar a un punto de equilibrio que es súper fácil decirlo y luego ponte a hacerlo, ¿eh? O sea, Claro. Eso es un marrón increíble. Pero bueno, Para eso creo estás que tú. ya tenemos bastante... Sí. Pero ya tenemos bastante know-how. Tenemos grandes expertos en España. O sea, Como tú. Entonces, sí. Avanzar, coordinarse y ejecutar. Bueno, ahí está la magia de la varita, encerrarlos a todos en un polideportivo y hasta que no salgan y echen un me 3 encantaría contra que cada 3. vez que se propone un proyecto de estos, como cuando el Papa, o sea, los encierras a todos en un sitio y hasta que no llegan a un acuerdo y sacan ahí humo blanco, no salen. Y entonces los encierras a todos y dicen, bueno, hasta que no llegue a un acuerdo, aquí cada uno va a estar encerrado. No es mala, acuerdos papales para la implantación de las renovables. Pues, o no cobras. Dices, oye, mira, si no llegas a un acuerdo, no cobras este mes. Ya verás qué rápido. Un sistema de puntos, ¿no? Claro. Descarbonización por municipios o comunidad autónoma. ¿Que no llegas a esto? Pues menos retorno. Madrid tan roba. O sea... Bueno, Ayar, muchísimas gracias por haber venido. Te seguiremos llamando porque esto es un tema recurrente que siempre está hablando del día, que seguro que el año que viene tendremos más problemas y todo el rato, como dices tú, pues seguirá habiendo problemas porque básicamente la vida son problemas. No sé si tú querías agregar algo más, Isma. No, vamos, que tienes trabajo para rato.
O sea, eso es lo bueno, ¿no? Tenemos, Isma, tenemos. No. No te excluyas. No, yo soy muy beligerante para esto, ¿eh? A mí cuando me ponen el no por respuesta, no, es que madre mía, es que lo de las frecuencias de las baterías que son dañinas para la salud, para el tema cardíaco, digo, pero ¿qué me estás contando? Enséñame el paper. Claro. ¿Dónde está el paper que una Tal batería cual. afecta? Tal cual. Claro. Pues eso. Pues bueno, no sé si tú también querías añadir algo más, Asher. No. ¿Publicidad? Pues ya está. ¿No te quieres publicitar? Si yo iba a decir, yo la iba a publicitar ya, síganla en LinkedIn, muy Sí, importante, Asher El Mansouri. No sé si tú quieres anunciar alguna red más. ¿Tienes Blue Sky? Sí. Sí, pero como si no tuviese nada. Bueno, yo voy a redirigir a LinkedIn. LinkedIn es buena zona porque de vez en cuando publicas cositas interesantes. Y bueno, que te seguiremos trayendo. Que estén atentos también a cuando vengas a Energía Granel para seguirnos escuchando. Gracias. Pues sin más, ya saben que nosotros hemos sido, por mi parte, Marcial González, @Capitán Renovable, y me ha acompañado el grandísimo Ismael Morales, @Ismoralópez. Ya saben que volvemos la próxima semana, que ya después de este paroncito que nos hemos cogido por Semana Santa ya estamos full activos. Y también gracias a nuestro patrocinador, a Fractal, que ya saben que si quieren saber más de todas las soluciones, www.fractal.com, www.fracttal.com, y nos vemos muy próximamente en el próximo episodio. Chao, hasta luego, hasta pronto, adiós. Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.